Hermano, así como está de pie, quiero invitarte que me acompañes, gloria al Señor, al libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. No dejes de alabar al Señor, aleluya. Aquí Él es el invitado especial. Mateo 4:1 en adelante, gloria al Señor, dice la palabra de Dios. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues la escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adorarás al Señor tu Dios y servirle únicamente a Él. Entonces el diablo se fue, aleluya, y llegaron los ángeles a cuidar a Jesús. Señor maravilloso, te pido en esta hora que seas tú quien hables a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, sé que estás aquí con tu iglesia. Sé que estás aquí, Señor, aunque mis ojos no te ven, Señor, pero mi corazón lo sabe y mi cuerpo lo siente, Señor, que te paseas en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar, amada iglesia, gloria al Señor. Es un gusto y un placer verles a ustedes este día. El domingo pasado, por motivos de fuerza mayor, no pudimos estar. Acompañé a mi esposa, ¿verdad? Como algunos de ustedes saben, al sepelio de una cuñada de ella, gloria al Señor, de mi cuñado, la esposa de mi cuñado. Después de cerca de 35 y algo más de años casados, pues ahí estuvimos, ¿verdad? Sin embargo, pues lo seguí por las redes sociales, no me perdí el culto, gloria al Señor, ahí estaba yo al pendiente, gloria al Señor de lo que aquí pasaba, gloria al Señor, porque se les extraña y se les quiere. Hermanos, pero ya estamos aquí. Sé que tuvieron un momento de convivio muy bueno, ¿verdad? Comieron pollito, gloria al Señor. Gracias, hermano Iván, hermano Víctor, gracias a cada uno de los hermanos que participaron por este evento, que no estuve, van a tener que repetirlo, ¿verdad? Ya que estoy acá, gloria a Dios, y todos decimos amén, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor, que se repita, gloria a Dios, aleluya. ¿O no estuvo bueno? Yo puras calificaciones vi que de 5 estrellas para arriba, dije, gloria a Dios. Entonces, muy bien el evento. Hermanos, pues no pudimos, pero qué bueno, me da gusto que la iglesia se reúna, agradecer a Dios por las cosas abundantes que nos da sin merecer. Amén. Y pues qué bueno, una de las formas de tener gratitud es poder convivir y compartir, ¿verdad? Los unos a los otros. Hay veces que se puede, hay veces que no se tiene, pero gracias a Dios, hermanos, que pudieron hacerlo y a Él la gloria. Hoy quiero hablarte bajo el tema desiertos y montañas. No todo viene de Dios. Y es importante que nosotros aprendamos
Obviamente, casi creo yo un 100% que todos en algún momento hemos pasado por desiertos. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has pensado que todo lo difícil que te pasa viene del enemigo? ¿O que toda la bendición que viene es de Dios? Porque es muy importante, hermanos, porque al meditar en la Escritura me doy cuenta que es el Espíritu Santo que lleva a Jesús al desierto para ser tentado. A uno quisiera que el Espíritu de Dios nos protegiera de todo tiempo y no nos pasara por momentos difíciles. Pero Dios sabe lo que hace. Él tiene todo en control. Y muchas veces, ¿verdad?, vemos que el Espíritu Santo lleva a sus siervos a los desiertos. Pero también me doy cuenta que Satanás llevó a Jesús a la montaña para ofrecerle riqueza y la gloria del mundo. Así que no todos los desiertos, hermanos, son de Dios y no todas las riquezas son de Él. Aquí lo importante es que usted y yo aprendamos a discernir quién está detrás de todo eso. La hermana Cristina nos hablaba de la confianza que tiene por los procesos que está pasando, y qué bueno es saber, ¿verdad?, que Dios está detrás de las situaciones en las que vivimos, porque cuando estamos seguros que es Dios, aprendemos a descansar en su voluntad, aun cuando no es fácil. Amén. No todos los desiertos son provocados por el diablo. No todos los desiertos son provocados por Él, pero tampoco no todas las riquezas vienen de parte de Dios. Aquí quiero que aprendamos a discernir entre lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Porque no ignoramos, dice la Escritura, ¿verdad?, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así dice la palabra del Señor. Hermanos, el desierto es la escuela de Dios. Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que Dios lleva al desierto a su pueblo, a sus elegidos, pero no los lleva para castigarlos, sino para transformarlos. Así que aquí hay una clave importante. Si usted está pasando por un desierto, es que está en un proceso de transformación. ¿Y cuánto le dan gloria a Dios por esos tiempos de transformación? Aleluya, porque el Señor está obrando. ¿Por qué es importante el desierto? Porque en el desierto Dios revela su carácter, pero también revela nuestro carácter. Así que cuando Dios quiere ver qué hay dentro de nosotros, nos lleva a un desierto. Pero aunque Él conoce lo que hay dentro de nosotros, no es que nos lleve porque Dios quiera conocer qué hay dentro de nosotros, sino para que nosotros nos demos cuenta cómo reaccionamos en medio de un proceso difícil. Amén. Así que en el desierto Dios revela su carácter, pero también nuestro carácter se revela. Amén. Hay innumerables ejemplos en la Biblia de hombres que tuvieron que pasar una temporada en la mejor universidad que existe, que es la del desierto. Hermano, yo creo que como cristianos, yo sé que aquí hay hermanos que han cursado cursos teológicos a nivel medio, a nivel superior, pero la verdad que la mejor universidad es aquella a la que Dios nos mete en los desiertos. Es donde aquello que aprendimos se pone en práctica. Amén. Y es en el desierto. Tenemos a un Moisés. Usted sabe que el Señor llevó un proceso a un niño que creció por su voluntad en los palacios de Faraón, estudiado en las universidades de aquel tiempo. Pero el Señor en un momento lo lleva al desierto, y de ser una persona que conocía muy bien las materias de aquel tiempo, especialmente que se trata de los astros y todas esas cosas, el Señor
lo lleva al desierto para convertirlo en un pastor. Ahí el Señor lo lleva por un proceso de aprendizaje, de paciencia, de humildad y de dependencia. Amén, porque pues sí, le fue muy bien a Moisés, vivía muy bien en el palacio del faraón, muy bien, no, nada le faltó, vivía muy cómodo, tuvo todo acceso a lo mejor que pudo tener en su tiempo, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene su propio plan. Amén, esto es lo maravilloso. No recuerdo quién dijo esta frase, pero por ahí la escuché alguna vez. Usted se la ha escuchado. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Ajá. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque hermanos, Dios a veces nos ve cuando estamos nosotros metidos en nuestros propios planes y proyectos, y dice Dios, ¿de veras? ¿En serio? ¿Eso? Sí, y el Señor nos deja, hermanos, aleluya, pero Él tiene un plan. Detrás de todo, Dios tiene un plan. Y obviamente Dios llevó a Moisés al desierto, y no lo llevó para destruirlo, lo llevó para quitarle la autosuficiencia. Moisés creció con todo, y cuando uno crece con todo se siente autosuficiente. Pero cuando Dios te lleva y te quita todo, cuando Dios te lleva por ese proceso a depender de Él, hermano, uno aprende a confiar a Dios no en la comodidad de tu casa, sino en el desierto cuando no hay nada. Amén. Donde lo único que existe es Dios. Volteas a todos lados, no ves solución, no ves cómo vas a salir. Lo único que tienes ahí es a Dios. Y obviamente el Señor después escoge a Moisés, y ustedes ya saben para qué lo escoge, pero la enseñanza fue: Moisés, quiero que aprendas a depender de mí. Gloria al Señor. Y también el caso de Elías. Usted conoce que Elías era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Quien ha estudiado la escritura se da cuenta que indudablemente Elías era un hombre de Dios, de fe, sobre todo una fe audaz, una fe, hermanos, que oraba y Dios respondía. Pero ¿cuántas veces Dios nos lleva al desierto y nos lleva a un momento de soledad y de agotamiento, gloria al Señor, para ser alimentados por Él? Había mucho ruido en el tiempo de Elías. Había mucho ruido. ¿Y sabe qué, hermano? En su mente había un ruido, en la cabeza de Elías, lo que estaba sucediendo. Estaban matando a los profetas, se estaba levantando profetas falsos. A los profetas falsos los estaba lamentando la esposa del rey, esta Jezabel. Había mucho ruido en la cabeza de Elías. Tanto ruido había que se sentía el único. Señor, están matando a tus profetas y solo he quedado yo. ¿De veras, Elías? ¿De veras? Y la divina respuesta le dice: mira, Elías, yo me he reservado a 7,000 rodillas que no se han inclinado a Baal. Pero lo llevó al desierto, hermanos, porque muchas veces hay tanto ruido en tu mente, está sucediendo tantas cosas a tu alrededor, que no estás escuchando la voz de Dios. Y muchas veces Dios te saca al desierto para que podamos escuchar con claridad lo que está diciendo Dios. Y Dios le dijo a Elías: mira, Elías, hay 7,000 hombres. Tú piensas que eres el único. No, hay más.
Muchas veces el desierto ha sido el escenario para que tú escuches la voz de Dios. Porque hay tantas cosas que te están pasando, tantas voces que estás escuchando, que no percibes la voz del Señor. Y así pasó con Elías. No era falta de fe en Elías, vemos que era un hombre temeroso de Dios, pero cuando el ruido en tu cabeza no es la voz de Dios, Dios te va a llevar al desierto para que escuches su voz. Muchas veces así lo va a hacer el Señor. ¿Y qué decir del pueblo de Israel? Usted sabe, 40 años aprendiendo a ver la provisión de Dios, porque en el desierto, cuando no hay nada, también revela nuestra fe, nuestra confianza en Dios, pero también revela nuestra duda, revela tanto nuestra obediencia como nuestra desobediencia. Amén. Los desiertos son importantes en la escuela de Dios, en el propósito de Dios. Y fue ahí donde el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Jesús fue llevado al desierto para cumplir el propósito de Dios. Hermanos, ¿por qué? ¿Cuántos creemos que Dios tiene un plan? Amén. ¿No cree que lo del desierto fue algo que surgió de la nada? ¿O algo que se le ocurrió a Dios en el último momento? No, era parte del plan de Dios, porque Dios tiene un propósito que cumplir. Hermanos, ¿sabes que tu vida tiene un propósito en Dios? Hay un propósito que cumplir. Cristo tenía un propósito que cumplir. Por eso es que el desierto era el plan divino para preparar a Jesús en el ministerio. Hermano, porque de pronto pensamos, que Jesús es Dios y pues ya la tiene toda hecha. No, la Escritura nos enseña que Jesús aprendió a obedecer. Es verdad que en Jesús hay dos naturalezas, 100% hombre y 100% divino. Pero muchas de las cosas que Jesús vivió como hombre, también nosotros las vivimos. Así que como hombre, Jesús vino a aprender a cumplir el propósito de Dios. Ahí Dios lo lleva. Por eso es que el Espíritu Santo lo tiene que llevar, porque es necesario que Jesús se prepare para lo que viene. Se iba a enfrentar a hombres, pero el primer enfrentamiento fue con Satanás. Amén. Así que ahí era el propósito antes de comenzar el ministerio, de enfrentar y vencer al enemigo. Antes de que él empezara el ministerio, se enfrentó al enemigo y lo venció. Ahí dice la Escritura que se apartó de él. Satanás lo tentó, pero Jesús triunfó con una arma bien poderosa, que es la arma que nosotros tenemos que usar cada vez que el enemigo quiera tentar nuestra vida. Y la arma que Jesús utilizó, dijo, escrito está. Ahí nos deja a nosotros una enseñanza poderosa, hermanos. Mientras el enemigo te va a atacar con tantas ideas, pensamientos, hermanos, aleluya. Pero si tú estás aferrado y si tú conoces la espada, tú le vas a decir al enemigo, escrito está. Tú podrás decirme tantas cosas, podrás traerme tantas cosas, pero mira, aquí escrito está que yo soy de Él, yo fui formado por Él y yo soy para Él. O sea, Jesús nos dice realmente la estrategia, hermano. La estrategia
para vencer a Jesús no está en cuánto ayunas o en cuánto oras, sino en cuánto vives la palabra. Porque el enemigo sabe que el hermano puede estar ayunando y orando, pero él ve que la palabra de Dios no la vive. Entonces, para nosotros el triunfo está no en cuánto conocimiento ni siquiera tengamos de la Escritura, sino cuánto vivimos la Escritura. Así que para nosotros esto es importantísimo, hermanos, aleluya, porque la manera en que vamos a resistir al enemigo es utilizando la palabra de Dios. Además, Jesús también tenía que aprender a depender del Padre. Aun cuando él era el Hijo, confió plenamente en el Espíritu Santo y en la voluntad de Dios. Y lo vemos momentos antes de la cruz. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, Señor, hágase tu voluntad. Hasta el último momento vemos a Jesús que él aprendió a depender aun cuando él era hijo. Aprendió a depender en todo en la voluntad de Dios. Por eso cuando es tentado, Jesús se aferra a la voluntad de Dios, a lo que dice la Escritura, y obviamente la Escritura habla de la voluntad de Dios. Ahí el Señor en el desierto fue fortalecido y fue preparado, porque el desierto, hermano, siempre es un tiempo de crecimiento espiritual. Quien ha pasado desiertos y ha salido de ahí, ahora tiene una experiencia porque vio la mano de Dios, porque vio la misericordia de Dios, porque vio la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos, aleluya, ha crecido espiritualmente. Por eso cuando Jesús sale del desierto, empieza a declarar: el reino de Dios se ha acercado, está entre vosotros, y comienza a sanar. Las sanidades y los milagros eran la evidencia de que el reino había llegado. Esa era la evidencia. Cuando comenzó a sanar y cuando comenzó a expulsar demonios, era la evidencia de que el reino había llegado. Ya había sido vencido el enemigo, ya había sido vencido, así que el reino se estaba estableciendo. Pero si el desierto nos enseña dependencia, hermanos, las montañas nos enseñan a reconocer que hay muchas tentaciones que nos quieren distraer con la apariencia de bendición. Y es aquí donde cada uno de nosotros debemos estar atentos, que el enemigo no nos presente una montaña con gran bendición a tal grado que nos apartemos de Dios. El significado de la montaña, un significado simbólico, lo voy a presentar. Yo sé que usted sabe que es una montaña, pero yo lo quiero representar de la siguiente manera: que la montaña es todo aquel poder humano, todo aquello que es fama, todo aquello que es riqueza, dominio, sin sufrimiento. Porque el enemigo te ofrece todo esto sin cruz. Satanás ofrece éxito sin obediencia, hermanos. Prosperidad sin propósito. Y Dios, hermanos, nos ofrece propósito. Porque qué triste es que tengas todo y no tengas propósito. Qué triste es que puedas lograr todo, acumular riquezas, acumular todo, tener fama, tener
todo lo que tú te puedes imaginar, éxito, abundancia, prosperidad, pero no tengas propósito en tu vida. Nosotros estamos aquí porque hemos entendido que hay un propósito. No es, hermano, simplemente porque queremos perder el tiempo o porque no tenemos tiempo para algo más, como algunos dicen. Ay, que los cristianos no tendrán tiempo para otras cosas. Claro, tenemos tiempo. Y si nos hemos reunido aquí, hermanos, aleluya, es porque entendemos que tenemos un propósito. Gloria al Señor. Yo prefiero el propósito que ser prosperado. Ahora que he entendido, pues yo no estoy de acuerdo en que Dios me prospere. Amén. Pero primero es entender nuestro propósito. Porque, hermanos, hay muchos que por ser prosperados han perdido su propósito. Hay muchos que por haber alcanzado el éxito han perdido su propósito. Hermanos, nuestro propósito no está aquí en la tierra. Esa es una manera muy limitada de pensar, porque un día la muerte nos va a llegar, dice Hebreos 9:27, como está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que algún día, hermanos, ya no existiremos aquí. Pero quien cree que lo único que existe es lo que hay aquí en la tierra, pues es que su mente está corta. Sí, tenemos fe de que hay una vida eterna, esa es nuestra fe, amén. Porque Pablo dijo, bueno, y si Cristo no resucitó, van a nuestra predicación y van a nuestra fe. Pero nosotros tenemos fe de que hay una vida, hay un reino que el Señor estableció y que hemos sido invitados a ser parte de ese reino. Obviamente también hay muchos ejemplos bíblicos donde hombres prefirieron el éxito, la prosperidad que el propósito. Uno de ellos, ustedes lo conocen, Esaú, vendió su bendición por un plato de comida. Cuando no sabemos lo que tenemos, cuando no valoramos lo que somos, muy fácil podemos vender nuestro propósito. Amén. Lo temporal nunca vale más que lo eterno. Lo temporal, un plato de comida, hermanos, vendió lo eterno. Y como él lo desechó, Dios bendice a Jacob. Amén. Por un momento de hambre, de comida, no valoró el privilegio de haber nacido primero. Obviamente hay que entender el contexto de todo esto, pero la aplicación o lo importante es que lo temporal nunca vale más que lo eterno. ¿Qué decir de Judas? Usted sabe que traicionó por dinero a Jesús. La codicia rompe siempre la fidelidad de Dios. Hermano, nuestro corazón hay que tener cuidado, porque cuando nuestro corazón es codicioso podemos nosotros romper con la fidelidad de Dios. ¿De veras? ¿De veras? Hemos escuchado varios testimonios de personas que, no, pues cuando el Señor los bendecía y les daba, por ejemplo, $100, bueno, el diezmo eran $10. Pero ya cuando Dios los bendijo más, dijo, ay, como que ya se me hace mucho. De verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque de pronto nosotros podemos romper con la fidelidad. ¿Qué Dios busca, hermanos? Cuando Dios nos bendice y traemos de alguna manera, como sabemos nosotros que hemos creído en el sistema económico de la iglesia, ¿qué Dios busca? Nuestra fidelidad. Es lo que está buscando en nuestro corazón, que seamos fieles a Él. Amén.
Y por eso Pablo le dijo a la iglesia, como cada quien como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Fíjense, aquí no ofrendamos porque haya necesidad, ¿no, hermanos? No, hay que ofrendar porque hay necesidad. No, hermano, no, perdóneme, pero si usted ofrenda por necesidad, no. Esta es la obra de Dios y Dios sabrá cómo saca adelante su obra. Pero te está invitando a ti y me está invitando a mí a ser parte. Fíjese, es muy diferente. Es muy diferente. Porque el día que usted no lo haga, Dios sabrá a quién le pone el sentir. Y Dios siempre hemos visto a través de la historia que, como dice el dicho, no, el que invita paga. Esta obra no es mía. Esta obra es tuya, no es tuya esta obra. Y como dice el corito, esta obra no se va a parar. ¿Sí? No se va a parar, porque ni es tuya ni es mía, sino es del Señor. Y el Señor tiene abundantes recursos para que la obra avance. Ananías y Zafira, las riquezas sin obediencia traen, hermanos, destrucción. No damos solo por aparentar, porque es lo que pasó con ellos. Cuando todos estaban vendiendo sus propiedades para traerlos a los pies de los apóstoles y según la necesidad que había en la iglesia, ¿verdad? Repartían. Pues también Ananías y Zafira dijeron, pastor, yo también quiero vender una propiedad. Está bien, si el Señor puso el sentir, le dijo Pedro. Y usted sabe que la vendieron, pero cuando vienen, lo entregaron todo, ¿verdad? ¿Así fue? No. Dios no quiere apariencias de nosotros. No, hermanos. Y Pedro les dijo, miren, la propiedad era suya. Ustedes las pudieran vender y haberse quedado con el dinero. Pero ¿por qué quieren mentirle al Espíritu Santo? Era suya. En el momento que ustedes hubieran querido, lo hubieran vendido y el dinero era cabal para ustedes. Porque era suya. Pero trataron de engañar, de aparentar. Fíjense. Entonces Dios no quiere en nosotros nuestra riqueza, Él quiere nuestra obediencia. Porque la desobediencia, hermanos, trae destrucción. Amén. Vemos, hay de muchos ejemplos en la Biblia que el enemigo de alguna forma los distrae con supuestas bendiciones, pero no es así. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Obviamente usted lo sabe, nos lo han enseñado, nos lo han predicado, pero el propósito de la tentación, hermanos, es que en primer lugar, que no quiere que tú adores al Señor. Él no quiere que tú adores al Señor, porque Él quiere el lugar de Dios. Él siempre ha querido que le adoren. Él siempre ha querido que lo admiren. El enemigo siempre ha querido que te rindas a Él. Por eso Satanás le dijo a Jesús, mira, todos los reinos son míos y su gloria también te los doy si tan solo tú me adoras. Le dijo el Señor, no, estás equivocado. Al Señor adorarás y a Él solo servirás. La tentación busca, hermano, que tú te rindas. Que tú te rindas ante aquella tentación. Y aquí es donde tenemos que discernir. Si lo que ha venido a tu vida es de parte de Dios, hermanos, la tentación te ofrece atajos. Porque le ofreció a Jesús reinar sin la cruz. Y Jesús nunca nos ha dicho que el camino era fácil. Siempre nos habló con la verdad. Amén. Jesús nos habló con la verdad. En el mundo tendréis aflicción, mas confiar en mí,
que yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, sin embargo, toda tentación te va a ofrecer un atajo sin sufrimiento para que no sufras. Hace años me ofrecieron un buen negocio, no le voy a decir qué, pero era muy tentador, estaba soltero todavía ahí. Y la forma en que se me acercó dijo: ¿no quisieras ver a tus padres ya no trabajar tanto? ¿No te gustaría que tú les pudieras dar casa, esto y esto y esto? Era muy tentador, pero sé que lo que me estaban ofreciendo me alejaban del propósito. Hermanos, de verdad, yo sé que así es el enemigo, porque son las estrategias de él. Te va a presentar atajos, bendiciones, para que te desvíes del propósito, y te va a decir: no vas a sufrir, mira, vas a tener una vida más fácil. Mentira, sabemos que eso es mentira, porque una vez que aceptamos, fíjense bien, una vez que aceptamos la oferta del enemigo, inmediatamente se rompe la comunión con Dios. Hermanos, ¿sabe qué es lo más triste? Ahorita el mundo no sabe qué es vivir sin Dios. Nosotros decimos que el mundo está sin Dios, pero mire, no está Dios lejos de ellos por completo. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y malos, hace llover para justos e injustos. Pero va a llegar el día que la presencia de Dios ya no la van a sentir. ¿Y sabe qué es lo más difícil, hermanos? Mucha gente no lo entiende. No es el infierno, es la ausencia de Dios. Ahorita el mundo no sabe esto, porque Dios de alguna forma en su misericordia se manifiesta, se hace presente, les da vida, les da el aire, les da el sol, les da tantas cosas, pero llegará el día que se pierda eso. Y eso lo vemos en una escala menor. Adán y Eva, cuando aceptaron la oferta del enemigo, dice que el momento se rompió la comunión y sintieron miedo y vergüenza. Hermanos, esa es la estrategia: pensar que te va a ir bien, y cuando lo aceptas en el momento se rompe tu comunión con Dios. Y cuando se rompe la comunión con Dios, va uno en declive. Hermanos, esa es la estrategia. El enemigo siempre repite el engaño en el Edén. Siempre, siempre. Tentando, y eso lo que quería con Jesús: darles poder y darles gloria sin obediencia. Seréis Dios. Es que ustedes, no, sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, sabe Dios que ustedes seréis dioses. Nos ofrece que nosotros seamos nuestro propio Dios. Nos ofrece ese poder, esa gloria. Tú serás como Dios sin la obediencia. Miren, Dios quería y tiene aún ese propósito. Por eso Dios puso al hombre en la tierra, para que gobernaran. Pero el último Adán, que es Cristo Jesús, y que fue tentado, Él fue quien venció al enemigo. Por eso Él nos está ofreciendo a su reino, porque vendrá un reino donde Él sea nuestro rey, quien nos gobierne. Y Dios está levantando un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo para sí.
Te quiero dejar en esta tarde 3 claves importantes para discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Examina el origen. Si proviene de Dios aquello o proviene del mundo. Tú debes de pedirle a Dios dirección, discernimiento, que te ayude a entender si aquello viene realmente de Dios. Porque cuando estás convencido que es Dios, hermano, no te vas a mover. Pero cuando estás convencido que no es Dios, vas a estar alerta, atento, gloria al Señor. Hay que evaluar el fruto. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que usted va a hacer, ¿trae obediencia a Dios o trae desobediencia? Siempre debemos preguntar que si lo que hago va a rendirle obediencia a Dios. Siempre debemos preguntar si lo que voy a decir o lo que voy a hablar, lo que voy a hacer, trae obediencia a Dios o trae desobediencia. Si es desobediencia, es tentación. Dios nunca nos va a meter en desobediencia, porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Discernir con la palabra es muy importante, hermanos. Viviremos tiempos que sin la palabra de Dios, miren, vivimos en una época donde hay mucha información, muchísima información, como nunca antes. Hay información a la cual usted y yo tenemos acceso, pero también nuestros niños tienen acceso. Pero hay demasiada información, hermanos. Tanta es que no hay la capacidad de discernir aquella información. ¿Qué quiere decir? Que no nos acercamos ante la información con un espíritu crítico de decir, vamos a ver si esto que dicen es verdad. De pronto a mí me extraña que hay hermanos o hay personas que creen todo lo que dice el tuyú, todo, tal como sale ahí en el YouTube. ¿Lo creen? No, y yo les digo, ¿y quién es la fuente de eso? ¿De dónde tomaron esa información? Nosotros tenemos que tener un espíritu crítico. Probar, dice la Escritura, todo espíritu. Hermanos, hay que probar todo. Hay que ver que aquello que se dice realmente tenga un fundamento. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Porque para mí, hermanos, y para ti, lo mejor va a ser conocer la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios, hermanos, no seremos engañados. No seremos engañados. Por último, quiero decirte que si estás pasando un desierto, solo confía en la provisión de Dios. Confía. Si Dios lo permitió, hermanos, es porque ya tiene un plan. Te va a llevar a un crecimiento espiritual. Muchas veces tendrás que llorar, sí. Tendrás quizás que sentir dolor, sí. Pero vas a salir de ahí con un crecimiento espiritual. Gloria al Señor por ello. Y en todo tiempo adora a Dios. Nunca vendas a tu Dios por unas monedas de plata, por una promoción en el trabajo. Nunca vendas a tu Dios por nada. Gloria al Señor, que te prive adorarlo, que te prive servirlo, que te prive cumplir el propósito. Porque hermanos, tú también como yo estamos aquí porque fuimos llamados para un propósito. Nuestro propósito es que la gente conozca a nuestro Salvador a través de nosotros. Nuestro propósito es que vean a Cristo en mí, en ti, aleluya, de tal manera que lo adoren a Él, que lo busquen a Él, que quieran tener lo que tú tienes. Es verdad, el Espíritu Santo te va a llevar a los desiertos para formarte. Ahí te va a llevar. Y es verdad que también Satanás te llevará a las montañas
para tentarte, para probar tu fidelidad, hermanos, pero nosotros estamos en el verdadero, en Jesucristo. Eres el verdadero Dios y la vida eterna, aleluya. Estamos en el verdadero. Hay algo que quiero decir para culminar. Tus desiertos están atrás, pero tu bendición está adelante. Tus desiertos están atrás, pero tu propósito está adelante. No te detengas en ningún momento. Ponte de pie, hermanos, en esta tarde.